100 yardas, comida para aves como la que hacía mamá. Coma en la sombra, 20 grados más fresco. Comida gratis para aves. Para rayos Acme. Pegamento Acme. Muy buenos días o buenas tardes ya, Dios les bendiga. Bienvenidos a Comunidad Cristiana Emmanuel, donde más que una iglesia somos una gran familia feliz. Me alegra enormemente verlos de nuevo. Teníamos varias semanas sin poder asistir, estuvimos en Barquisimeto, luego se dañaron los carros, pero al fin estamos aquí. Gracias a Dios, porque de verdad venía muy deprimido del día de ayer. Perdió el Barcelona. Necesitaba algo que levantara mi ánimo, y el verles de verdad es un gran refrigerio para mi vida. Y bueno, hoy comenzamos una nueva serie titulada La Gran Trampa. Y mientras la preparaba, me acordé del Correcaminos y el Coyote. Vamos a ver qué tan viejo estoy. ¿Ustedes también vieron esa comiquita? ¿Sí? Oye, ¿ves cómo Dios levanta mi ánimo? O sea, si estoy viejo, ustedes también. Porque eso lo pasaron en Venevisión en la década de los 80, más o menos. Ok, y durante todo el capítulo y durante todos los capítulos, el coyote hacía solamente una cosa: preparar trampas para capturar al correcaminos. Y esta serie, La Gran Trampa, está inspirada en un libro que se los recomiendo, así como mi pastor Nelson de Abreu me lo recomendó hace años atrás. El libro se llama La Trampa de Satanás, escrita por John Bevere, y se refiere a una trampa que utiliza el enemigo continuamente desde la antigüedad hasta nuestros días para capturarnos. Y esa trampa es la ofensa. Durante las próximas 3 semanas vamos a estar hablando respecto a este suceso, de cómo el enemigo trata de utilizar trampas para capturarnos. Como les dije, la ofensa. Ahora, ¿qué es una trampa? Una trampa, según la Real Academia Española, es un dispositivo o una táctica prevista para cazar a un animal o un individuo, atrapándolo mediante engaños. Se pone un cebo
o una carnada y el individuo o animal, va a agarrar esa carnada y el cazador captura la presa. Yo recuerdo cuando estaba muchacho, vivía en Barquisimeto, en un barrio llamado Pueblo Nuevo, y ahí teníamos una casa con un patio grandísimo donde llegaban muchos pajaritos. Y nosotros poníamos una caja de zapatos, un palito, poníamos arroz picado y esperábamos que las palomitas que se acercaban fueran a comer arroz para nosotros jalar el palito y que cayera. Bueno, en todos los años que lo intenté creo que capturé una. Pero sabe, el enemigo de nuestras vidas, Satanás, al igual que el coyote, continuamente está utilizando la misma carnada, la ofensa, para capturarnos. Pero a diferencia del coyote y a diferencia de mí, nos captura muy continuamente. Nos agarra, nos sentimos ofendidos, permanecemos en la ofensa y quedamos capturados. Ahora, a diferencia de los animales cuando caen en una trampa saben que están atrapados. A diferencia de ellos, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos atrapados. Sabemos que estamos ofendidos, pero no pensamos que estamos atrapados en una trampa que utilizó Satanás para desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si usted tiene más de un año de edad, que creo que es así, seguramente ya alguien lo ofendió. Y digo un año de edad porque no sé, hay personas que dicen, no, yo recuerdo que cuando tenía un año, yo no sé cómo hacen. Yo no me acuerdo ni lo que comí hace 2 días. ¿Tú te acuerdas, Pedro? Mucho menos cuando tenía un año. Pero bueno, hay gente que se acuerda. Bueno, si usted se acuerda, desde el momento en que se acuerde hasta esta fecha, seguramente alguien lo ofendió. Pudo haber sido un compañero de estudios, un compañero de trabajo, sus padres, un familiar, su esposo, su esposa. Alguien lo ofendió. Y si nos quedamos rumiando en esta ofensa que nos hicieron, ¿cómo es posible que esa bicha me haya hecho esto a mí? O ese bicho me haya hecho esto a mí, que soy tan bueno. No sé por qué Dios me dio esta cuaima. Se piensa, se lo digo. Se piensa. Bueno, muchas veces o no sabemos que estamos atrapados o no sabemos salir de esa trampa. Y lo más lamentable del asunto es que en ocasiones nos lanzamos ese bacalao encima por días, meses o años. Inclusive hay personas que mueren con un reconcomio encima que nadie se los pudo quitar. Y para poner en contexto a los más jóvenes de qué es eso de que con ese bacalao encima, ahí les tengo una foto. Cuando pasaban todavía el Correcaminos, había un frasco que le daban a los niños, emulsión de Scott. Sabroso, rico. Era un aceite de hígado de bacalao, una emulsión blanca que se te quedaba impregnada en la lengua. Y el resto del día quedabas eructando aceite de bacalao. Y eso te lo daban por tu salud.
Ya yo perdoné a mi madre por eso. Pero bueno, la foto de esa emulsión de Scott era un hombre cargando un bacalao. Y cuando te dicen a ti, bueno, con ese bacalao encima se refieren a esto. Cargamos la ofensa que nos hicieron en el lomo y como en la emulsión de Scott vamos andando por nuestra vida con ese bacalao sin que nadie nos los quite. Y al cabo de un tiempo, ¿sabe qué pasa con el pescado si no está refrigerado? Apesta. Así sucede igual con nosotros. Agarramos la ofensa que nos hicieron, la metemos en un saco y lo llevamos a cuesta. Y en algún momento, si no nos desprendemos rápidamente de ella, vamos a apestar. ¿Okay? Mire, desafortunadamente, como les dije anteriormente, si usted tiene más de un año, alguien lo va a ofender, si no lo han ofendido ya. Yo creo que sí. Yo creo que alguien ya hizo algo para ofenderlo. Yo no puedo decir quién. Lo que sí puedo decirle es que mientras más cercana es la relación, más pega. Porque no duele tanto la patada, sino el burro que te la da. Cuando son tus padres los que te ofenden, cuando son tus hijos, cuando es tu pareja, cuando es tu mejor amigo o tu mejor amiga, cuando es el compañero de trabajo al cual le tenías tanta confianza y hace algo, dice algo que te ofende, mire, eso literalmente hablando te parte el corazón. Yo tuve un infarto hace como 2 años, creo yo. Y les puedo garantizar, duele más una ofensa de alguien querido que un infarto. El dolor que te produce la persona que te ofende cuando es estimada es algo que, wow, es indescriptible el dolor que produce. Recuerdo, creo que lo conté en una oportunidad estando acá, mi mamá, una señora que tenía un carácter estupendo, todo el mundo la quería y en una oportunidad, tendría yo alrededor de 7 años, me dio o me prestó un anillo de su hija que había muerto, mi hermanita. Y bueno, a esa edad uno no tiene mucho criterio, es descuidado, extravié el anillo y eso le dolió muchísimo a mi mamá, el recuerdo de su hija muerta yo se lo había botado. Y cuando le dije a mi mamá, no, boté el anillo, mi mamá dijo unas palabras que me marcaron por años. Me dijo, desearía no haberte parido. Lo dijo una sola vez, a los 7 años de edad. Y tenía yo todavía 20 y pico de años y andaba con ese bacalao encima. ¿Ok? Mi esposa, Sabicha, la santa. Sí, es cierto, lo que pasa es que yo no supe apreciar esa verdad en su momento. ¿Okay? Hizo cosas que desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, no estaban bien y me estaban afectando. Pero no las hablé, sino que me quedé en mi reconcomio. ¿Cómo es posible que esta mujer haga esto y esto y esto? Y iba alimentando ese malestar
pasaron años que tuvimos una ruptura matrimonial que, wow, casi destruye nuestro matrimonio, pero por años vivimos literalmente un infierno. Porque eso es lo que produce la ofensa. La ofensa, si no la canalizas correctamente, destruye tu mente, tu corazón, tu bienestar, te quita la paz. Y es algo que el Señor quiere advertirnos hoy, a todos los que están acá, por muy bueno que usted sea, por muy buenas que sean sus intenciones, créame, lo van a ofender. Quizás la persona que usted más admira, más ama, más quiere, es la persona que muy probablemente sin querer la va a ofender. Lucas capítulo 17, versículos 1 y 2, el Señor nos los dice. Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son, repítalo, los tropiezos son, es inevitable que lo ofendan. Es inevitable que esa persona que usted ama no lo vaya a ofender. ¿Por qué? Porque somos humanos, cometemos errores, somos seres imperfectos, que algunas veces tenemos unos días desastrosos y la pagamos con el que no es. Vamos a fallar y vamos a ofenderlo. Entonces Dios te está diciendo hoy, mira, esa persona que tanto admiras, que tanto amas, a lo mejor te va a fallar. Porque los tropiezos son inevitables. ¿Dios quiere que te suceda eso? Definitivamente no. De hecho, la persona que causa heridas tiene sus consecuencias. Dice, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Las piedras de molino eran unas piedras más o menos de esta altura, con un hueco en el medio, que le hacían pasar por encima del grano de trigo. Cada piedra esa pesaría como unos 500 kilos, me imagino yo. Y bueno, dice el Señor, más le valdría a esa persona que te está haciendo daño o que te hizo daño ponerse una piedra de molino y lanzarse al mar, porque yo quiero es que tú seas feliz. El deseo del Señor es que vivas abundantemente, plenamente, que no tengas esos contratiempos, pero lamentablemente los tropiezos son inevitables. En el siguiente versículo nos da una solución. Ya que los tropiezos son inevitables, dice, así que cuídense. ¿Sabes, Pedro? Los tropiezos son inevitables. Cuídate. ¿Quién te va a ofender? No sé. Pero alguien lo va a hacer. Los tropiezos son inevitables. Cuídate. ¿Cómo te vas a cuidar? Bueno, hay dos formas. Primero, si tu hermano peca, repréndelo. Primero, si tu hermano peca, si tú estás sintiendo que esa persona que tanto te importa está haciendo algo que te ofende, repréndelo. No te quedes callado, no te quedes pensando cómo es posible que esa bicha.
con la que me casé me haga esto. Háblalo. Expresa cuál es tu malestar, porque si no lo expresas, esa persona es inconsciente muchas veces, a lo mejor lo hace con conciencia, pero muchas veces lo hace de manera inconsciente. Mire, algunas veces yo hago cosas, con todo lo bueno que soy, que ofenden a mi esposa. ¿Lo hago voluntariamente? La mayoría de las veces no. La mayoría de las veces no. Lo hago de manera inconsciente y la ofendo. Pero si ella se queda callada, yo creo que me la estoy comiendo y lo voy a seguir haciendo. Entonces, no te calles, háblalo. Oye, ¿sabes qué? Me molestó que fuimos a casa de tu familia y ellos se burlaron de algo de mí y tú, en vez de defenderme, lo que hiciste fue también burlarte con ellos. Yo esperaba que tú me defendieras. Eso me ofendió. Háblalo. Expresa verbalmente, pon límites, es lo que está diciendo Jesús a sus discípulos. Los tropiezos son inevitables, las ofensas son inevitables. ¿Qué tienes que hacer? Pon límites. Si esa relación en verdad te importa, dile: me ofende, me dolió que esto sucediera. ¿Ok? Y la otra parte dice: y si se arrepiente, perdónalo. Segunda parte: ¿a quién está cuidando Dios con el perdón? A nosotros. O sea, porque el que tiene el reconcomio es el que se está envenenando. El que tiene la ofensa a cuesta, ese bacalao del que hablé, es el que se está envenenando. Porque así como cuando suceden cosas buenas y estamos eufóricos, nuestro cerebro segrega endorfinas, que todo es bienestar para nuestro cuerpo. De la misma manera, cuando rumiamos en las cosas que nos hicieron daño, que nos duelen, nuestro cuerpo segrega toxinas que nos están envenenando, literalmente hablando. No estoy especulando con esto. Cuando usted piensa en el malestar que le produjo la situación, en la ofensa que le hicieron, en cómo ese desgraciado pudo hacerme esto, su cuerpo en ese momento está segregando toxinas que los están envenenando. Su mente, su corazón y su cuerpo. Si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. Porque la manera que Dios tiene para cuidar tu corazón, el mío, es a través de los límites y del perdón. Si no perdonamos esa ofensa, que pudo ser voluntaria o involuntaria, porque como les digo, muchas veces hacemos las cosas ex profeso para molestar a la otra persona. Yo recuerdo que cuando yo tenía mi reconcomio con mi esposa, mire, ella me decía algo que era completamente coherente y yo hacía todo lo contrario. Solo por llevarle la contraria y solo para molestarla. Lo reconozco. Yo no le voy a hacer caso a esa bicha. No, señor. Voy a hacer esto de esta manera. Lo recuerdo. Como les dije, mi mamá me dijo una sola vez esa palabra y eso me marcó. Y cuando crecí, me hice adolescente,
mi mamá me daba consejos y yo los ignoraba. Y me porté recontra mal. Y eso hacía que ella sufriera y yo ni pendiente. Y la veía llorar y a mí no se me aguaba el guarapo. Porque estaba ofendido y rumiando mi ofensa. Y eso es la trampa que usa Satanás para tenernos cautivos. Mira lo que te hicieron. Tú que eres tan bueno. Tú que si Dios estuviera aquí en este momento te hiciera la cuarta persona de la Trinidad. Yo no sé por qué no has sido canonizado. Eres tan bueno. ¿Cómo te pudo haber hecho eso? Y rumiamos en nuestro dolor. Y Satanás nos tiene allí cautivos, pensando en el mal que nos hicieron. Y sabe, me sorprende, se lo comentaba a unas personas terminado el servicio, primer servicio, me impresionó la respuesta que le dieron los apóstoles a Jesús después que les hace esta recomendación. Jesús les dice: pongan límites y perdonen. Y mire lo que dice el versículo 5. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: auméntame la fe. Mira, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú resucitaste de los muertos. Yo creo que tú con 5 panes y 2 peces puedes alimentar a 5,000. Yo creo que tú puedes caminar sobre las aguas. Pero ¿sabes qué? No creo que me estés pidiendo que perdone a ese desgraciado. No te creo. Se te fueron los tapones. No creo que esa persona que me hizo tanto daño, tú me digas que la ame y que la perdone. No creo que puedas quitarme este dolor que estoy sintiendo. Vas a tener que hacer un milagro más grande que la resurrección de los muertos. ¡Wow! Eso lo dijeron los apóstoles y lo dije yo también. No creo. Yo recuerdo que todo el afecto que yo sentía por mi esposa, por esa mala relación que tuvimos, murió. No sentía absolutamente nada por ella, salvo desprecio. Es más, por ser cristiano, no pasó por mi mente matarla, pero deseé muchas veces que se muriera. Así estaba la situación. Y ¿sabe qué? No hay nada lo suficientemente muerto que Dios no pueda resucitar. Dios hizo que nuevamente pudiera amar a mi esposa, porque pude perdonar. Y por supuesto, que ella pudiera perdonar todas las ofensas que yo exprofesamente las hice para maltratarla. Mire, es que, como decía, cuando te ofende alguien al que tú amas, duele. Y caemos en una situación donde se nos hace muy complicado salir de ella. Creamos unas murallas, unas torres para aislarnos de esa persona que nos ha hecho tanto daño.
Lástima que quedamos encerrados en un castillo donde estamos solos, nada más con rabia, con amargura, con resentimiento, con dolor, con el simple deseo de emparejar las cuentas, que se nivelen la balanza. Y por eso me cautiva la respuesta que dieron los discípulos: aumenta mi fe. Porque muchas veces solos no podremos salir de ese castillo donde estamos encerrados. Solamente la fe y el amor de Dios nos pueden rescatar de allí. Y cuando hablo de castillos, yo no sé si usted ha visto esas películas medievales con unos castillos impresionantes, donde las paredes de esos castillos son como de 8 metros de ancho y son 30 metros de alto. Son toda una fortaleza hecha de una piedra que es difícil de traspasar. Bueno, mire lo que dice Proverbios 18:19. El hermano ofendido, la persona ofendida, es más impenetrable que una ciudad amurallada. Las paredes que levantamos con la persona que nos ofende es más impenetrable que las murallas de una ciudad amurallada. Persisten más los pleitos entre hermanos que los cerrojos de una fortaleza. Para que vea el distanciamiento que se produce entre usted y la persona que se le ofendió. Porque queremos levantar barreras que eviten que seamos nuevamente ofendidos o agredidos. Y nos distanciamos y ponemos esa muralla invisible que es tan difícil de penetrar. Solo la misericordia y el amor de Dios pueden obrar allí. Pero algo muy riesgoso es que un corazón ofendido es tierra fértil para que Satanás nos engañe, para que Satanás nos mantenga cautivos, rumiando en nuestro dolor, alejados del propósito de Dios. Porque el propósito de Dios es que tengamos vidas plenas, abundantes, que seamos felices, que podamos amarnos los unos a los otros. Y mientras estemos cautivos en la ofensa, estamos alejados de ese propósito de Dios. Mire, algo que me sorprendió es que una vez los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, dinos cuándo se va a acabar el mundo. Eso está en Mateo 24. Señales antes del fin. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Bueno, ustedes verán señales, les dice el Señor. Va a haber guerras, rumores de guerra, va a haber pleitos, van a haber persecuciones. Y luego les dice en el versículo 10: y entonces muchos se ofenderán. Las personas ofendidas tienden a apartarse de Dios. Muchos se ofenderán. Y algo que me impresiona es que, con esto no estoy diciendo que este sea la última generación ni nada por el estilo. A esta generación se les llama la generación de cristal, a la actual. Los adolescentes y jóvenes de esta generación se les denomina
la generación de cristal. ¿Y sabe por qué les dicen generación de cristal? Porque se ofenden muy fácilmente. Y no los estoy criticando por eso, créame. O sea, está bien que se sientan ofendidos cuando ven una arbitrariedad y tengan el suficiente coraje de no callarlo, sino de decirlo. Las generaciones anteriores se lo aguantaban. La generación actual lo dice. No me ofende que estés diciendo eso. Por eso se les dice generación de cristal. El problema es, como les estaba diciendo, si nos quedamos enganchados en la ofensa y no buscamos restaurar la relación, Satanás nos puede hacer presas. Porque el proceso de ofensa es un proceso degenerativo. Dice, entonces muchos se ofenderán, se traicionarán unos a otros y se odiarán. La palabra que se traduce allí como traición también se puede traducir como desilusión o decepción. Entonces usted pudiera leer esto y entonces muchos se ofenderán, se traicionarán, se desilusionarán, se decepcionarán y finalmente se odiarán. Y eso es lo que sucede cuando nos quedamos en la ofensa, la cual es un arma o una trampa que utiliza Satanás para mantenernos cautivos. Y se los digo con toda experiencia, con todo conocimiento de causa. El no salir de la ofensa va degenerándose. Vamos a traicionar a esa persona porque ya esa relación no tiene sentido para nosotros. Nos vamos a sentir desilusionados, nos vamos a sentir traicionados, decepcionados. Por lo tanto, podemos traicionar y finalmente odiar a esa persona. Usted dirá, bueno, pero yo no soy tan malo. Yo no los odio. No le deseo mal, pero tampoco bien. Me sorprendió que la palabra que se utiliza en griego para odiar no es lo mismo en el contexto nuestro que en el contexto de los griegos. Para nosotros odiar es desearle el mal, que si pudiera desaparecerlo de sobre la faz de la tierra lo haría. Eso muchas veces es lo que nosotros entendemos por odiar. Ese no es el concepto bíblico de odiar. Odiar en el concepto bíblico es desamor. Desamor es que ni me va ni me viene. Para mí es indiferente. Un cero a la izquierda. ¿Todavía se usa esa expresión? ¿Cero a la izquierda? Sí. Pensé que ya estaba en desuso. Bueno, cuando una persona que era importante para ti ahora viene a ser un cero a la izquierda, eso es odiar. No le estás deseando mal, pero ya dejó de ser importante. Lo estás odiando porque no te importa su final. Acuérdate que al principio Jesús dijo, bueno, a esa persona que te hizo mal, ay, mejor le hubiese sido ponerse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al mar. A ti ya no te importa eso, que se hunde ese desgraciado. Total, si no está mejor. La ofensa nos roba la paz. Estamos continuamente indagando, no soportamos la presencia de esa persona, nos caemos a coba nosotros mismos. Decimos, no, yo no la odio, ya yo la perdoné. Ya. Revisémonos. Si no la estamos amando, hay algo allí.
hay algo que debemos corregir. Decir, Señor, tú conoces todo el daño que me hizo. Ayúdame a perdonarla. Que ella pueda conseguir también de tu gracia. Y Jesús sigue en el versículo 12 de Mateo 24. Dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. O sea, el desamor del que les estaba hablando. La gente se sentirá tan ofendida que el amor de muchos se enfriará. Ni me va ni me viene lo que le pase. ¿Sabes qué? Dios no quiere eso. Dios quiere que lo perdones y lo ames. Porque el que se mantenga firme hasta el fin, ¿firme en qué? En amar a esa persona a pesar de la ofensa que nos ha hecho. El que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Es necesario salir de la ofensa lo más pronto posible. Por eso la Biblia nos enseña que no se ponga el sol sobre tu enojo, que apenas ocurra algo que tú sabes que te está afectando, háblalo. Dile, oye, ¿sabes qué? Me dolió esto que hiciste, esto que dijiste, esto que hiciste. De verdad te amo y hubiese preferido que hicieras esto de esta manera o hubieses dicho esto u otro. Háblalo, saca eso de tu corazón, porque cuando no lo hacemos, cuando lo dejamos arraigar en nuestro corazón, se va a crear una raíz de amargura que nos destruye. Mire, la ofensa es una trampa que usa Satanás para mantenernos cautivos. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios nos dice de la siguiente manera: cuando yo perdono lo que necesite ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Perdonemos, porque si no, Satanás va a aprovecharse de esa situación y sus intenciones son malignas. Lo que quiere él es apartarnos de la vida plena y abundante que Dios desea para nosotros. ¿Sabe alguien que le pasó algo así? Fue al rey Saúl. Esa historia la puede conseguir en el primer libro de Samuel. Para los que no conocen la historia, Saúl fue el primer rey que gobernó a Israel. Ellos antes eran gobernados por sacerdotes, pero se cansaron de los sacerdotes y dijeron, no, nosotros queremos que un rey nos gobierne. Bueno, Saúl fue el primer rey que gobernó a Israel. Tenían enemigos, entre esos los filisteos. De allí salió un gigante llamado Goliat, que tenía aterrorizado a Israel. Y en eso llega David, un pastorcito de ovejas, se enfrenta a Goliat, lo derrota, y Saúl, que era el rey, al ver la gran victoria que tuvo David, lo une a su ejército. En ese entonces los reyes salían con sus ejércitos a pelear las guerras. Salieron a pelear y vencieron a todos sus enemigos. Cuando regresaban de las guerras, las mujeres salían a recibir al rey y a sus guerreros. Y las mujeres de Israel, por X o por Y, porque sonaba mejor, porque rimaba mejor, porque lo creían así, no sé, pero empezaron a cantar algo y decía de la siguiente manera, 1 Samuel 18:7, y exclamaban con
con gran regocijo. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y esto disgustó a Saúl. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10,000, pero a mí por 1000. Lo único que falta es que le den el reino. Y esa cancioncita molestó tanto a Saúl que le quitó la paz. Ya no podía dormir, ya no podía ver a David, ya no podía ver a ninguna persona porque se llenaba de rabia, porque eso es lo que produce la ofensa. Si no la canalizamos correctamente, si no ponemos límites y no perdonamos, nos vamos a llenar de amargura y vamos a perder la paz. ¿Okay? Por esa razón, porque no lo pudo manejar correctamente, así como yo no manejé correctamente mi rabia contra mi mamá, así como yo no manejé correctamente mi rabia contra mi esposa, y así como no manejé correctamente muchas veces la ofensa que me produjeron, Saúl tuvo consecuencias por eso. Perdió el reino, perdió su vida, perdió la paz. Y el apóstol Pablo nos dice a ti y a mí, segunda de Timoteo, un siervo del Señor. Déjame decirte, tú que estás acá, eres un siervo y una sierva de Dios. Un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse, a estar de mal genio, a estar pensando de por qué me hicieron esto. Así que humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos. Cuando estamos con ofensas, el diablo nos tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Nos guste o no nos guste, eso es la verdad. Y por eso el escritor de Hebreos nos hace una recomendación que le digo, atesórela en su corazón. Hebreos 12:15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tenga cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, lo cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Como les decía, cuando tenemos resentimiento, cuando estamos sumidos en la ofensa, en nuestro corazón nace una raíz de amargura que lo envenena a usted y envenena a los que están alrededor. Yo hice mucho daño cuando estuve molesto con mi esposa. Yo le había prometido un pedacito de cielo aquí en la tierra cuando me casé, y lo que le hice fue un infierno particular. Le hice mucho daño a mi mamá. Lloró amargamente por mi comportamiento. Y cuando no he trabajado correctamente la ofensa, he hecho mucho daño. Si usted no hace el tratamiento correcto a la ofensa, no solamente se daña a usted,
no solamente daña a la persona que le hizo daño, sino que contamina a muchos, los envenena con su mal humor, con su dolor, con su resentimiento, con su rabia. Cuidémonos. Trabajemos apropiadamente la ofensa. Dígamelo al Señor: Señor, aumenta mi fe. Creo que solo no puedo. Sin tu ayuda es imposible que yo pueda amar nuevamente a esta persona y la pueda perdonar. Pero para ti no hay nada imposible. Contigo puedo. Y nuestra oración por nosotros y por ustedes es la misma que hizo el apóstol Pablo por los filipenses. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que la paz de Dios guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Porque cuando estamos cautivos en la ofensa, nuestro corazón se llena de amargura y nuestros pensamientos se llenan de la ofensa que nos hicieron. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, eso quiere decir que no sabemos cómo lo hace, pero lo hace. Guarde tu corazón y tus pensamientos, mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús, porque es inevitable que seamos ofendidos, pero podemos hacer lo correcto, manejarlo de la manera correcta, establecer límites y perdonar. Y de esa manera la voluntad de Dios, que es que tengamos vidas plenas y abundantes, se hará una realidad, porque podremos salir de la trampa que nos ha tendido Satanás. La ofensa no será más una forma de cautiverio, sino una forma donde la gloria de Dios será manifiesta. Permítame que oremos por ustedes y que la paz de Dios guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias porque primero tú nos has perdonado a nosotros. Y por cuanto tú nos has perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no poder perdonar a los que nos ofenden? Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo y poder rendirlo y ofrendarlo para que nosotros, a través de su sacrificio, gocemos de la paz y del gozo del perdón, porque esa fue tu demostración de que nos perdonabas a esta humanidad que tú nos creaste, pero que te fallamos, te decepcionamos, porque tú nos creaste con un propósito maravilloso, pero nosotros destruimos todo ese propósito. Y sin embargo enviaste a tu Hijo Jesús para reconciliarnos contigo, para dar ese voto de fe, de esperanza para nuestras vidas, ese regalo del perdón.
para que nuestras vidas fueran restituidas. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos a que hagamos que valga la pena ese sacrificio. Porque sabes, cuando no perdonamos a nuestros ofensores, estamos diciendo, no vale la pena lo que tú hiciste. ¿Para qué? ¿Para qué te molestaste, Jesús? No fue necesario, porque yo no puedo perdonar. Pero en cambio, cuando perdonamos y podemos tener relaciones sanas, allí estamos glorificándote, ahí estamos reconociendo que ha valido la pena ese sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias, Dios. Gracias por lo que tú has hecho en nosotros, lo que Pablo ha contado de nuestras vidas, Señor, que cada vez que tú nos das la oportunidad de poder hablar de esto, wow, es un milagro que estemos juntos. Es solo un milagro tuyo, porque ambos nos hicimos mucho daño. Pero qué bello es que podemos tomar la decisión de salir de esa trampa, de la trampa de la ofensa. Porque sabes, Señor, tú nos dejas a nosotros la decisión, tú no nos obligas. Y nosotros pudimos tomar la decisión de perdonarnos y hoy gozar de un matrimonio maravilloso, de una vida preciosa. Y queremos, Señor, que cada persona aquí presente pueda disfrutar lo mismo. Si hay aquí hoy presente personas que están en amargura, en dolor, en enfermedad a causa de resentimientos, motivados porque los ofendieron, porque están allí sumidos en esa ofensa, Dios, declaramos un bautismo especial ahora mismo sobre estas personas, sobre cada uno, un bautismo de tu amor, de tu paz, esa paz que no entendemos, que esa paz inunde cada persona hoy, para que pueda salir de aquí diciendo yo perdono, y puedan ser libres y puedan salirse de esa trampa donde están allí atrapados, metidos. Pero tú, mi Dios, yo sé que estás liberando esas cadenas y estás hoy haciendo cosas maravillosas para que podamos seguir disfrutando de esa vida preciosa, esa vida en abundancia que tú has prometido para nosotros. Te amamos, Señor, te amamos, te bendecimos y bendecimos a cada persona aquí presente y declaramos que cada uno sale con la paz tuya y con su corazón dispuesto a perdonar. Y perdonar cada falla, Señor, a diario, porque es a diario que nos pasan cosas tan sencillas, cosas que parecen hasta ingenuas, pero nos ofendemos por tonterías, pero sabemos que vamos a perdonar porque tú nos hablas a través de tu palabra y te creemos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga. Tienen tarea o tenemos tarea, que el Señor nos revele si hay algo que aún no hemos perdonado y lo llevemos a sus pies para que el perdón de Dios obre a través de nuestras vidas y que el Señor sea glorificado a través de ello.